Qué bien entonces, ahora sí, vamos a la meditación de la palabra de Dios. Usted sabe, entonces vamos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy día vamos a ver entonces, para ver la gloria de Dios, como Pablo y Silas vieron la gloria de Dios. Yo te voy a hacer que abras las Sagradas Escrituras, allá registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y su verso 16. Ahí vamos a empezar. Allí vamos a empezar y vamos a ver qué dice allá en la historia, cómo vio la gloria de Dios Pablo y Silas. Hechos de los Apóstoles, ahí está registrado. Capítulo 16 y su verso 16. Dice nada más la letra, dice de esta manera: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió delante, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Mi querido hermano, querida hermana, ¿te das cuenta? Nos damos cuenta, lea conmigo, vaya viendo las Sagradas Escrituras, que allí está pasmada en Hechos 16, 16. Ahí empieza la historia de Pablo y Silas, de dónde originó el problema que ellos fueron encarcelados. Vea nomás entonces 16, 16. Una muchacha dice. Aquí dice que Pablo y Silas fueron en una oración, pero de repente va saliendo una muchacha que está atormentado, que tiene un espíritu pitónico. Salió rogándole a Pablo y Silas, pero el problema, aquella muchacha tenía un espíritu pitónico. En otras palabras, tiene un espíritu o tiene un talento satánico que le daba ganancias adivinando. Eso es la palabra pitónico, es que adivina. Entonces la muchacha, daba buenas ganancias a su amo. Le daba buenas ganancias. Y si te das cuenta, dice aquí, una muchacha que tenía espíritu pitónico que salió delante, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Mira, pero se topó con Pablo y Silas, 17, verso 17. La muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, la muchacha pitónica gritaba y decía, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mira nada más que decía la muchacha pitónica, la adivinadora, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Mira qué dice. Sabía esa muchacha adivinadora, pitónica, que daba grandes ganancias. Daba porque dejó de dar. Vino gritando hacia Pablo y decía de que estos hombres, o sea, Pablo y Silas se refiere, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y mira que decía la muchacha pitónica, el que adivinaba, que a Pablo y Silas se refiere de que dice, enseñan el camino de salvación. Eso decía la muchacha pitónica. 18. Y esto hacía por muchos días. Y eso la muchacha, no es de tarde a la mañana, sino que llevaba buen rato dejando buenos dineros a sus amos, pero se acerca con Pablo y Silas ahora, más desagradando
desagradado Pablo, o sea, no le gustó. No le gustó que le molestasen a Pablo. Entonces, dijo al Espíritu. No le gustó, pero no porque se enojó contra la muchacha. No, no le gustó Pablo porque está atormentada la muchacha. No quería Pablo entonces, no quería Pablo que se sufriera la muchacha. No estaba en contra de la muchacha, sino el espíritu malo estaba en contra de Pablo, pero no a la muchacha. Y dijo al espíritu, no le dijo a la muchacha, sino que le dijo al espíritu pitónico, al espíritu malo, le dijo. ¿Y qué dijo? Mira, con autoridad habló Pablo y dijo, te mando en el nombre de Jesucristo, dijo Pablo, que salgas de esa muchacha. Pero con autoridad, como Pablo y Silas, siervos de Dios Altísimo, andaban siempre llenos del Espíritu Santo. Entonces, solo con esas palabras de mando, con esas palabras de mando, Pablo y Silas mandó entonces en el nombre del Señor Jesucristo, dijo estas palabras, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de esa muchacha. Y al instante salió a la misma hora, en la misma hora. El espíritu inmundo, el espíritu pitónico, el espíritu adivinadora, salió de aquella muchacha. De ese momento, no tardó, no llevó días, sino que en ese momento salió. Verso 19. Viendo sus amos, ahí empieza entonces el problema, por eso Pablo y Silas fueron encarcelados. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. ¿Te das cuenta el verso 19, mi hermano, mi hermana? El verso 19 dice, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Ahora sí, los jefes, los amos de aquella muchacha, la que tenía el espíritu pitoniza, el espíritu adivinadora, ahora sí ya no quedaba la esperanza de ganar aquellos amos. ¿Y qué crees que sucedió? Dice aquí, prendieron a Pablo y Silas. Prendieron a Pablo y Silas. ¿Qué quiso decir prender? Prender quiere decir entonces, Pablo y Silas fueron prendidos, fueron amarrados, fueron encarcelados, eso quiere decir la palabra prender, fueron retenidos, prendieron a Pablo y Silas, y los trajeron a la plaza hacia las autoridades. Mira nomás, mi querido hermano. ¿Fueron encarcelados Pablo y Silas por obrar alguna cosa mala? No. La respuesta, no fueron encarcelados entonces por actuar alguna cosa mala, sino lo contrario. Solo por sacarlo ese espíritu inmundo hacia la muchacha pitónica. Eso fue la culpa y nada más. Por eso fueron prendidos, fueron entregados a las autoridades en aquel entonces. Pablo y Silas fueron entregados a las autoridades. Verso 20. Presentándolos a los magistrados, dijeron, los hombres prendedores, los que prendieran a Pablo y Silas, dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad, siendo judíos. No dijeron claro, te das cuenta, aquellos hombres que entregaron a Pablo y Silas hacia las autoridades, no dijeron claro. Tenía en la mente y corazón aquellos hombres que prendieron a Pablo y Silas, sabieron por qué prendieron a Pablo y Silas, pero dijeron que estos hombres alborotan nuestra ciudad, y aquellos siendo judíos. No dijeron claro lo que entonces, ¿por qué lo van encarcelando a Pablo y Silas? No dijeron claro. 21. Y enseñan costumbres, las cuales no nos es lícito recibir ni guardar, porque somos romanos.
Aquí hay una mentira, si te das cuenta, mi hermano. Aquí hay una mentira. La mentira de aquellos hombres que entregaron a Pablo hacia las autoridades. Si te das cuenta, aquí hubo una mentira, porque solo por sacar un espíritu pitónico, un espíritu adivinadora, solo por sacar este espíritu malo, fueron prendidos y posteriormente puesto a la cárcel, pues Pablo y Silas. Pero si te das cuenta, no están diciendo lo correcto, sino que estos hombres judíos nos enseñan, nos enseñan costumbres, las cuales no es lícito recibir ni guardar, porque somos romanos. Aquí entró una mentira total. Aquí entró una mentira total. No dijeron lo que es real, sino que ocultaron entonces lo real, sino que dijeron otras palabras que no era entonces el cólico, el coraje, el rencor que tenían aquellos hombres. Verso 22. Y concurrió, dice, la multitud contra ellos. Se levanta pues la gente en contra de ellos, porque no... aquellos hombres que prendieron a Pablo y Silas no dijeron lo que es, sino que dijeron lo contrario. Y concurrió, dice, se levanta ahora la multitud en contra de Pablo y Silas. Y los magistrados rompiéronse sus ropas, los mandaron azotar con varas, pobrecitos. Solo por actuar entonces, sacar ese espíritu inmundo, espíritu pitoniza, espíritu adivinadora hacia la muchacha, eso es la culpa que tuvieron Pablo y Silas, y por esa razón entonces fueron prendidos, fueron encarcelados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta entonces, mi querido hermano, querida hermana, la palabra de Dios que estamos viendo ahora? ¿Te das cuenta que no actuaron cosas malas? Pablo y Silas no están actuando cosas malas, sino, claro, están enseñando la palabra de Dios, pero solo por sacar un espíritu pitoniza, un espíritu adivinadora. Eso fue la culpa, recuerda esto, eso fue la culpa nada más, y por esa razón, eso fue la culpa nada más de Pablo y Silas. Recuerda esto. Mira, hasta recibieron azotes. ¿Y cuántas azotadas o cuántas varas recibieron? Sin duda, la costumbre ya de los judíos es 40 azotes. Sin duda recibieron 40 azotes Pablo y Silas. 23. Y después que los hubieron herido de muchos azotes. Aquí hablo de muchos azotes. Primero fueron azotados. Y después la echaron a la cárcel. Y ahora, esto es el precio, mi hermano. Eso es el precio, si te das cuenta. Fueron azotados sin causa, solo por predicar la palabra de Dios y sacar un espíritu inmundo hacia la muchacha. Fueron azotados, ahí está, aquí salen los precios. Fueron heridos de muchos azotes, el primero. Segundo, fueron puestos a la cárcel. Y el tercero, fueron mandados. Ahora sí fueron mandados a una cárcel de alta seguridad que no les merecen Pablo y Silas. Sin embargo, si te das cuenta, mi querido hermano, querida hermana, están sufriendo ilícitamente, están sufriendo sin causa por eso. Si quieres también pagar el precio, también podemos sacar estos ejemplos de estos grandes hombres para que así pagar el precio también. Y posteriormente vamos a gozar de grandes bendiciones y así ver la gloria de Dios. Queriendo ver la gloria de Dios, tenemos las manos. Tenemos a las manos también, que si queriendo ver la gloria de Dios, tenemos a las manos. También nosotros, queriendo, vamos a poder pagar el precio. Queriendo, porque si te das cuenta, Pablo y Silas fueron azotados, fueron encarcelados y fueron mandados en una alta seguridad
sin causa, en una sola palabra. Sin causa. Eso es el precio entonces. Solo por sacar un espíritu inmundo hacia la mujer, hacia la muchacha pitonisa. Solo eso fue la culpa. ¿Te das cuenta? 24. Dice, lo cual, recibido este mandamiento, mira, los metió en la cárcel de más adentro y le fueron apretados los pies en el cepo. Ay, aquí aparece otro. ¿Cuántos va apareciendo? ¿Cuánto va apareciendo? Los azotes, ese es el primero. Segundo, la alta seguridad. Eso es el segundo. La alta seguridad que fueron puestos. Tercero, ahora sí le metieron ahora sí hasta adentro. Se entiende entonces que hay cárceles más fuera, pueden visitar familiares. Esto quiere decir hasta el más adentro. Cuarto, fueron apretados los pies en un calabozo. Fueron apretados los pies. Aquí dice, y los apretó los pies en el cepo. ¿Qué sufrimiento? Aparte, por los azotes que recibieron, sin duda 40 azotes. Sin duda recibieron 40 azotes. Y aparte de eso, fueron apretados los pies en el cepo. ¿Cómo dolería? La pregunta sería, no vayas a pensar de que, hablando de pies, yo creo que solo están puestos los pies en el cepo, no duele. No, es que tan apretados, hablando del dolor, pues de verdad, no tengo esa idea, pero quedan marcados los pies porque están apretados en el cepo. Eso está cuatro tipos de forma que les fueron tratados. 4 formas que les fueron tratados. Bueno, ahí está. 25. Ahora la pregunta, podríamos preguntar, si nosotros, usted o yo, que nos sucedería esto, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Yo creo que allá en la cárcel nos vamos a morir de tristeza. Estoy sin duda. Allá en la cárcel creo que, no sé, allá nos vamos a suicidar, allá nos vamos a tristecer, no sé qué vayamos a hacer si nosotros nos sucedería esto. Pero Pablo, te das cuenta que aparece ahora sí las otras cositas que hacen Pablo para la honra y gloria a nuestro Dios. Dice 25. Más dice, a medianoche, Pablo y Silas orando, cantaban himnos a Dios. Mira nada más, están orando. Si te das cuenta, usted y yo, nosotros, si nos sucedería eso, ¿qué nos pasaría cuando nos mandarían en la cárcel? Yo creo que nos mataríamos a puro llorar. Sin duda, mi hermano, sin duda. Y ellos tan contentos, tranquilos, alabando el nombre de Dios, cantando himnos pues, y orando. Y a la medianoche, alabando el nombre de Dios. Mira nada más cómo está entonces la actuación de los siervos de Dios. Por eso hay que analizar mucho la Biblia, hay que ver entonces los milagros que ha acontecido dentro de la Biblia. Entonces no es gratis, tiene precio desde luego. Aquí estamos viendo los grandes precios que el siervo de Dios sí han podido pagar el precio. Por eso vieron la gloria de Dios. Aquí dice orando, aquí estaban orando y cantando a las alturas de la noche, a las 12 de la medianoche, pues así estamos acostumbrados. A la medianoche estaban alabando el nombre de Dios y estaban orando. Entonces, eso está. Verso 26. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto. Claro que viene de parte de Dios. Allí ya están viendo el milagro. Ahora sí ya están viendo el milagro. Ahora, otra de las cosas. La pregunta sería, ese terremoto que se levantó pues en ese cuando Pablo y Silas estaban presos. La pregunta, ¿usted qué me diría? ¿Escuchó también,
sintió también, vieron también los otros, los guardias, los guardas. ¿Será que lo vieron? ¿Será que lo escucharon? ¿Será que hicieron notar? La respuesta, no, porque no era para ellos. La gloria de Dios, el terremoto, pues si se habla de terremoto común, el terremoto literal, si sucedería ahorita, pues aunque estamos despiertos, aunque estemos durmiendo, que yo diga, nos despertaríamos. Y aquello, si te das cuenta, el terremoto que se levantó entonces, cuando estaban en la cárcel Pablo y Silas, si te das cuenta, aquí dice, de repente un gran terremoto se levanta, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Entonces, si fuera para el mundo entero ese terremoto, si fueran para los guardas, pues se despertarían. Pero como no eran para ellos, era para Pablo y Silas, nada más. Era para Pablo y Silas. Claro, los presos, a los que escuchaban los cantos, eso sí lo escucharon. Y para los presos, sí, lo vieron el terremoto. Porque escuchaban cantos. Vieron, aquí dice la palabra de Dios. Dice, todas las puertas se abrieron de la cárcel, todas las puertas se abrieron. Y las prisiones, todos se soltaron. Olvídate de que cadena, de que cepo, de que nada. Aquí todo. Entonces, fueron abiertos, fueron desatados, así automáticamente, por el terremoto que Dios mandó. Por eso es muy entendible, es muy notable que el terremoto que se levanta ahora no es para los guardas, no es para los que vigilan la cárcel, sino es para el pueblo de Dios, para ahora sí, los siervos de Dios, Pablo y Silas. A eso me estoy refiriendo, a eso se refiere la palabra de Dios. A ellos fueron para ellos es la gloria de Dios. El terremoto es para ver la gloria de Dios, no es para otra cosa. Entonces, 27, que dice, abrieron las puertas y todos se soltaron. Bueno, el 27, despertando el carcelero. Pues claro, se dieron a la fuga. Y sin duda, no solamente salieron Pablo y Silas, no solamente se dieron a la fuga, no, sino que salieron todos los presos. Pero si te das cuenta, claro, porque quedaron abiertas todas las puertas, pues salieron todas. El verso 27, despertando el carcelero, como vio las puertas abiertas de la cárcel, viendo todos los presos, ni uno había. Sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos, ahí está, incluyendo a todos los presos, los guardas pensaron que se habían huido. Y no era así, no era. 28, mas Pablo clamó a gran voz. Ahí estaban viendo lo que estaba pasando, pero los pobres guardas, los polis, o ¿cómo le llaman ustedes? O ¿cómo le llamamos los polis? Los guardas, se iban a matar. Sacaron la lanza y se querían matar. Miren nada más. Pero ya vieron la gloria de Dios, ya vieron la gloria de Dios. Porque ya, ahora sí, el terremoto que se levantó ahora, para socorro, ayuda hacia ellos, los siervos de Dios, eso es la gloria de Dios que demostró. Pero el precio, ya lo vimos, fueron azotados sin causa, fueron dadas a la cárcel de alta seguridad sin causa, fueron ahora sí apretados los pies con cepo sin causa, todos entonces sufrieron sin causa. Ahora, el otro precio, entonces ya dijimos, ellos a la medianoche, como de costumbre tienen, hablando de los siervos de Dios, orando y cantando. Otro precio, como ya dijimos,
si usted le pasaría o le sucedería esto, ¿qué haría? En vez de cantar, en vez de orar, yo creo que se mataría de puro llorar, si no se suicida usted, entonces, si no, pero hablando de orar y leer o sea, cantar, menos se va a poder. ¿Quieres ver la gloria de Dios? No se va a poder, porque si te das cuenta, nosotros no teniendo problemas, puro dormir estamos. Entonces, al tener problemas, saber qué vamos a hacer. Yo creo que nos suicidaríamos o nos quejamos, lloramos, no sé qué vamos a hacer. Pero aquellos, hablando de los siervos de Dios, no hicieron eso. Lo contrario, sufrieron sin causa, allá adentro, orando y cantando. Entonces, vamos por más. Cuando ya estaban fuera, los guardas ya se querían matar en sí mismos, porque ya no había presos. El verso 29 dice, él entonces, mira, los guardas, cuando le fue dicho por Pablo, no te hagas ningún daño, aquí estamos. Ahora sí los guardas dijeron en el verso 29, pidiendo la luz, entró dentro, temblando, y se derribó a los pies de Pablo y Silas. Se arrodilló, se humilló, los guardas. Y dijeron, arrodillados estaban los guardas y dijeron, sacándolos afuera, y les dijo, señores, la pregunta sería, ¿qué hacían las guardas? Y dijeron, ¿qué debo yo también de hacer para ser salvo? Hasta, si te das cuenta, sufrir sin causa, hasta el resultado aquí, sufrir sin causa, vieron la gloria de Dios y otra gloria de Dios, ganaron almas. ¿Te das cuenta, mi hermano? Aquí estamos viendo, ganaron almas. Los guardias se rindieron hacia los pies, hacia Dios sin duda, pero se arrodillaron, se rindieron hacia Pablo y Silas. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Preguntaron entonces. Pero dijeron entonces Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, tu familia, la esposa y los hijos, sin duda. Y sin duda, aquí estamos viendo 32, y les hablaron la palabra del Señor, y todos los que estaban en su casa creyeron el mensaje. Aquí está, mi hermano, aquí está. Otro milagro, sufriendo sin causa, ganaron almas. Cantando, orando, dentro de la cárcel, también ganaron almas. Solo porque Pablo y Silas no se rindieron. Afuera, predicando la palabra de Dios. Adentro, siguen alabando el nombre de Dios. Esos son los precios entonces. Y sufrieron sin causa. Y como resultado, vieron la gloria de Dios y ganaron almas. Esos son los resultados. Posteriormente podríamos darle continuidad. Pidieron perdón. Aquella noche, Pablo y Silas fueron azotados. Aquella misma noche, le lavaron, tomando aquella noche, dice el verso 33, esa misma hora de la noche, les lavó los cardenales. En otras palabras, le lavó las heridas. Y posteriormente dice, posteriormente, no la misma noche, recuerda esto, no la misma noche, porque si decimos esa misma noche, no. Porque aquí dice punto y coma, hablando de punto y coma quiere decir no la misma noche,
Eso quiso decir. Fuera coma, eso sí. Pero esto, no, eso es punto y coma. Tiene una distancia total. Recuerda, hablando de puntuaciones. No se confunda. Y aquí posteriormente, no habla de cuántos días más, pero posteriormente, y fue bautizado luego él y todos los suyos, pero no la misma noche. Recuerda esto, porque tiene punto y coma. Fuera punto o fuera coma, entonces fue la misma noche. Esto es punto y coma, hablando de puntuaciones. Posteriormente se bautizaron. 34. Llevándolos a su casa. Mira, llevándolos a su casa, les puso la mesa, o sea, el alimento, se regocijó creyendo en Dios con toda su casa. Mira nomás entonces el milagro de Dios. Recuerda, el milagro de Dios, el terremoto que se levanta, abrieron las puertas de la cárcel, se salvaron todos los presos, y el otro, viendo la gloria de Dios, porque ganaron almas. Entonces, al instante, ganaron almas por sus hechos, ellos siervos de Dios, me refiero a Pablo y Silas. Eso es la gloria de Dios hacia Pablo y Silas. Pero recuerda entonces, el precio, ya le dije, el precio, solo por sacar el espíritu inmundo hacia la muchacha pitonisa, a la muchacha adivinadora. Entonces, eso es el precio. 2, sufrieron entonces azotes sin causa. De alta seguridad hacia la cárcel, pues de alta seguridad, sin causa. Fueron puestos los pies en el cepo, sin causa, Pablo y Silas. Esos son el precio, si te das cuenta. Ojalá que me hayas entendido entonces, mi querido hermano, querida hermana. Hasta aquí, Dios nos ha ayudado y que Dios nos siga bendiciendo.